Doctrinas éticas fundamentales. Ética e historia. Las doctrinas éticas fundamentales surgen y se desarrollan en diferentes épocas y sociedades como respuestas a los problemas básicos planteados por las relaciones entre los hombres y en particular por su comportamiento moral efectivo. Existe por ello una estrecha vinculación entre los conceptos morales y la realidad humana, social, históricamente a cambio. Las doctrinas éticas no pueden ser consideradas, por tanto, aisladamente, sino dentro de un proceso de cambio y sucesión que constituyen propiamente su historia. Ética e historia se hallan doblemente relacionadas. En toda moral efectiva se plasman ciertos principios, valores o normas. Al cambiar radicalmente la vida social, cambia también la vida moral. Los principios, valores o normas encarnados en ella entran en crisis y exigen su esclarecimiento o sustitución por otros. Surge entonces la necesidad de nuevas reflexiones éticas o de una nueva teoría moral, ya que los conceptos, valores y normas vigentes se han vuelto problemáticos. Así se explica la aparición y sucesión de doctrinas éticas fundamentales en relación con el cambio y sucesión de estructuras sociales, y dentro de ellas la vida moral, sobre este fondo histórico-social e histórico-moral. Ética griega. Los problemas éticos son objetos de una atención especial en la filosofía griega, justamente cuando se democratiza la vida política de la antigua Grecia y particularmente Atenas. Al naturalismo de los filósofos del primer periodo, los presocráticos, sucede una preocupación por los hombres y sobre todo por los políticos y morales. Sofistas del siglo V cultivaban y enseñaban como un componente fundamental de la educación la retórica como arte de convencer mediante la palabra. Sócrates, maestro de Platón, plantea que el saber principal es el saber acerca del hombre. Conócete a ti mismo. Es un conocimiento universalmente válido, es un conocimiento moral y es un conocimiento práctico. Platón, maestro de Aristóteles, está en contra de la democracia ateniense. Dice que la ciudad es el campo de la vida moral. En el estado ideal no hay lugar alguno para los esclavos. La ética depende del estudio de la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Doctrina del alma, que es el principio que estimula al hombre y se compone de tres partes: razón, voluntad o ánimo, apetito, donde la virtud de la razón es la prudencia, de la voluntad o ánimo es la fortaleza y del apetito es la templanza. Y la armonía de estas virtudes es la justicia. Aristóteles, discípulo de Platón. Para él la idea está ligada con los individuos. El fin del hombre es la felicidad. El fin último del hombre no es el placer ni tampoco la riqueza. Es la vida teórica guiada por la razón mediante las virtudes. La comunidad social o política es el medio necesario de la moral. El hombre tiene que vivir necesariamente en sociedad. Estoicos y epicúreos surgen en el momento de descendencia y de hundimiento del mundo antiguo grecorromano, que se caracteriza por la pérdida de la autonomía de los estados griegos y por la aparición, desarrollo y ocaso de los grandes imperios, primero el macedonio y luego el romano. Estoicismo. La moral se define en relación con el universo. Estoicos, Dios, animador, ordenador del cosmos. El bien supremo es vivir acorde a la naturaleza. La religión monopoliza la vida intelectual, moral y ética. Edad Media. Ética religiosa. Lo que es el hombre y lo que debe ser se define ante todo en relación con Dios. El hombre viene de Dios y toda su conducta, incluyendo a la moral. La esencia de la felicidad es la contemplación de Dios. El orden sobrenatural tiene la primacia sobre el orden natural. La igualdad de la Edad Media solo podía ser espiritual. Las reglas de conducta vienen de Dios. La ética cristiana filosófica. La filosofía se subordina a la teología y se le subordina también la ética. El cristianismo es ante todo una fe y una doctrina que la Iglesia propone para ser creída como formalmente revelada por Dios. Tomás, Dios es fin supremo cuya posesión causa goce o felicidad. Edad Moderna. La ética antropocéntrica en el mundo moderno. Se dan cambios fundamentales en todas las órdenes. Surge del desarrollo científico y se desarrollan las relaciones capitalistas de producción, donde se fortalece la burguesía. La religión deja de ser la forma ideológica dominante y la Iglesia católica deja de tener su papel rector. Se destruye la unidad cristiana medieval debido a los movimientos de reforma. Se da un proceso de separación entre la razón y la fe, la naturaleza y Dios, el estado de la Iglesia y el hombre de Dios. Ética de Kant, filósofo alemán considerado por muchos como el pensador más influyente de la era moderna.
Sus dos obras éticas fundamentales, Fundamentación de la metafísica de las costumbres en 1785 y Crítica de la razón práctica en 1788, relación sujeto y objeto. Lo que el sujeto conoce es el resultado de su conciencia. El sujeto, conciencia moral. El hombre como sujeto conocente o moral es activo, creador y se halla en el centro tanto del conocimiento como de la moral. Kant toma como punto de partida de su ética el factum, hecho de la moralidad. La buena voluntad es la que actúa por puro respeto al deber, mandato. Kant es el punto de partida de una filosofía y una ética en la que el hombre se define ante todo como ser activo, productor y creador. Edad contemporánea. La ética contemporánea surge en una época de continuos avances científicos y técnicos y de un enorme desarrollo de las fuerzas productivas. La reacción ética contra el formalismo kantiano y el racionalismo absoluto de Hegel es un intento de salvar lo concreto frente a lo formal, o también al hombre real frente a su conversación en una abstracción, o en un simple predicado de lo absoluto universal. Kierkegaard al existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la propia existencia. Kierkegaard, padre del existencialismo, él mismo se consideró anti-Hegel. Para Hegel, según Kierkegaard, lo que vale del hombre es lo que tiene de abstracto o universal. Para Kierkegaard, en cambio, lo que vale es el hombre concreto, el individuo en cuanto tal, es decir, subjetividad. Max Stirner, autor del Único y su propiedad. La actitud consecuente y sincera es el egoísmo integral, así como la negociación absoluta de toda instancia o autoridad que pueda sujetar al individuo. Jean-Paul Sartre se aparta en ciertos aspectos de Kierkegaard y Stirner. Para Sartre, Dios no existe. Stirner se separa Sartre por el reconocimiento de la necesidad de tomar en cuenta a los otros. Según Sartre, el hombre es libertad. La libertad es además la única fuente de valor. Si la libertad es el valor supremo, lo valioso es elegir y actuar libremente. Pero existen los otros, y yo solo puedo tomar mi libertad como fin si tomo como fin la libertad de los demás. Pragmatismo, doctrina filosófica se desarrolla en Estados Unidos que consiste en reducir lo verdadero a lo útil, como aquello que ayuda mejor a vivir y convivir. Sus principales exponentes son Che, Spearce, Watt James y David. Psicoanálisis y ética. Fundado por Sigmund Freud. El supuesto básico del psicoanálisis es la afirmación de que existe una razón, una zona de personalidad de la que el sujeto no tiene conciencia y que es precisamente el inconsciente. No es algo pasivo e inerte, sino activo y dinámico, influye poderosamente en la conducta real del sujeto. Para Freud, la energía que se manifiesta en esa actividad inconsciente es de carácter sexual y le llama líbido, que cuando no puede ser adaptada y es reprimida, se crean las condiciones para perturbaciones psíquicas como la neurosis. Freud distingue tres zonas de la personalidad: el ello, que es el conjunto de fuerzas, impulsos o tendencias inconsciente; el yo es propiamente la conciencia; el superyo, que es el conjunto de normas y prescripciones que se imponen de un modo autoritario e inconsciente al sujeto; el superyo, que forma parte de los valores y normas morales adquiridos a lo largo de la educación, se presenta como una especie de conciencia moral inconsciente. Entonces hay una cuestión que se plantea contradictoriamente: el acto propiamente moral es aquel que el individuo actúa consciente y libremente. Los actos que tienen una motivación inconsciente deben ser descartados del campo de la moral. Marxismo aporta una explicación y una crítica de las morales del pasado al mismo tiempo que señala las bases teóricas y prácticas de una nueva moral. Para Marx, el hombre real es un ser espiritual y sensible, natural y propiamente humano, teórico y práctico, objetivo y subjetivo. El hombre es ante todo praxis, es decir, se define como un ser productor, transformador, creador. Mediante su trabajo transforma la naturaleza exterior, se plasma en ella y a la vez crea un mundo a su medida, es decir, a la medida de su naturaleza humana. Responde a su naturaleza como ser productor, creador, que se manifiesta también en el arte y en otras actividades. El hombre es además un ser social, solo produciendo a la vez determinadas relaciones sociales, relaciones de producción, sobre las cuales se elevan las demás relaciones humanas, entre ellas la que constituyen la superestructura ideológica de la que forma parte la moral. Neopositivismo y filosofía analítica. Murray.
Esta es en contra de toda ética que pretenda lo bueno como una propiedad natural cuando se trata de algo que no puede ser definido. A esto le llama el falacia naturalista, toda ética naturalista que trata de explicar lo bueno en términos de una realidad metafísica. Si lo bueno es indefinible y por otro lado existe una propiedad no natural, Moore existe que Moore tiene que llegar a la conclusión de que solo puede ser captado por una vía intuicionista. Lo que Moore hace con el concepto de bueno lo extienden otros intuicionistas como Pritchard, autor de Descansa la filosofía moral, ¿es un error? El error consiste para él en buscar argumentos o razones para determinar qué es lo bueno o qué debe hacerse cuando esto tiene que ser aprendido de un modo directo e inmediato, es decir, intuitivamente. Alfred Nayer, autor de Lenguaje verbal y lógica, plantea que los conceptos éticos no describen ni representan nada por la sencilla razón de que no existen tales propiedades como bueno, deber, etc. Solamente expresiones de emociones del sujeto, emotivismo ético. Los términos éticos solo tienen un significado emotivo, ya que no enuncian hechos y por tanto las proposiciones morales carecen de valor científico. Stephenson, autor de Edge and Language, dice que la ética sin objeto considera que la tarea específica de ella es precisamente el estudio del lenguaje emotivo. En este sentido, la filosofía señala que el sentido ético hará que el individuo cobre conciencia del alcance de sus actos, en relación a si estos son correctos o no, de acuerdo al esquema de valores humanos, éticos y morales que contempla el sistema moral de la sociedad a la que pertenece.